Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Si creían que lo sabían todo sobre el corazón de Can Yaman, prepárense porque lo que acaba de suceder en su cuenta de Instagram ha dejado a medio mundo con un nudo en la garganta y, sinceramente, creo que nos ha mostrado la faceta más vulnerable y real del actor turco que tanto amamos. Olviden por un momento los sets de rodaje de Sandokan, olviden los entrenamientos intensivos en el gimnasio y olviden las portadas de revistas de moda, porque la verdadera noticia hoy no tiene nada que ver con el glamour, sino con una emoción pura y cruda que ha hecho que el mismísimo turco confiese públicamente que está al borde de las lágrimas. ¿Qué podría tener el poder de desarmar a un hombre que parece de acero? La respuesta tiene un nombre, y es Betty, una adorable abuela de 87 años que se ha convertido, sin saberlo, en la protagonista absoluta de las últimas horas en las redes sociales. Todo comenzó cuando Can compartió una historia en su perfil, un repost que no era una simple mención a una fan, sino un tributo a la lealtad incondicional, acompañado de una frase que retumbó en todos nuestros corazones: me haréis llorar. Y no es para menos, porque el vídeo original es una joya que resume el fenómeno Can Yaman mejor que cualquier análisis de marketing. Imaginen la escena, porque es de película. Tenemos a Betty, una señora de 87 años, cuya vitalidad y rutina diaria giran, increíblemente, en torno a nuestro querido actor durante nada más y nada menos que 14 horas al día. Sí, han escuchado bien, 14 horas diarias dedicadas a maratonear las series que han convertido a Can en una estrella mundial. La dedicación de esta mujer es algo que va más allá del simple fanatismo. Es una compañía, es una rutina que le da alegría a sus días. En el vídeo que Can compartió tan emocionado, nos cuentan que el día de Betty es un viaje constante a través de los personajes que nos han enamorado a todos. Ella no se conforma con uno solo. Su día comienza y termina viajando emocionalmente desde la agencia de publicidad de Erkenci Kuş hasta la cocina de Dolunay. Ella pasa de suspirar por Candy Beat, con su espíritu libre y aventurero, a enamorarse de la disciplina y el perfeccionismo de Ferit Aslan. Pero la cosa no queda ahí, porque en su pantalla también desfilan Yalın de Inadna Aşk, y por supuesto, el irresistible Özgür de Bay Jail. Es fascinante pensar cómo esta mujer, con toda la experiencia de una vida de casi 9 décadas, encuentra en los ojos de Can Yaman una chispa que la mantiene pegada a la pantalla, rotando entre historias de amor, comedia y drama sin cansarse jamás. Lo que realmente nos rompió el corazón, y estoy segura de que fue el golpe de gracia para Can cuando vio el vídeo, es la ternura con la que ella se refiere a él. No lo llama por su nombre completo, ni le dice el actor famoso. Según cuenta la persona que grabó a Betty, cada mañana al despertar, su primera pregunta es: ¿qué se sabe hoy del nene? Esa palabra, nene, que en nuestro contexto y en la traducción emocional al español resuena como mi niño o el muchacho, denota un cariño casi maternal, una protección y un interés genuino que trasciende la pantalla. Para Betty, Can no es una celebridad inalcanzable. Es como ese nieto lejano del que quiere saber si está bien, si ha comido, si está feliz. Es esa conexión humana la que Can Yaman, a pesar de estar rodeado de millones de seguidores y fama mundial, valora por encima de todo. Verlo escribir, me haréis llorar, es la prueba de que, detrás de los músculos y la fama del turco, hay un hombre sensible que se siente profundamente agradecido y quizás un poco abrumado por el amor tan puro que recibe de personas como Betty, quienes le dedican sus días enteros. Y hablando del turco, parece que nuestra querida Betty todavía tiene tareas pendientes, porque el vídeo menciona que aún no ha visto esa producción, pero lo que sí es seguro es que ya está contando los días para el estreno de Sandokan. Me imagino a Betty, con sus 87 años, esperando ver a su nene transformado en el tigre de Malasia, saltando de barco en barco y luchando contra piratas. Es esa ilusión la que mantiene joven el espíritu. En los pasillos de las redes sociales, se comenta mucho sobre cómo Can suele ser reservado con sus emociones más profundas, prefiriendo mostrar su lado profesional o sus obras benéficas con la asociación Can Yaman for Children.
pero este gesto de compartir a Betty es una ventana a su alma. Nos dice que él ve todo, que él siente todo. No es solo un algoritmo de Instagram para él, son historias reales de personas reales. Cuando una mujer que ha vivido casi un siglo decide que tú eres la persona con la que quiere pasar 14 horas de su día, eso es una responsabilidad y un honor gigantesco. Analizando un poco la situación, esto también nos habla del poder de las series turcas y de cómo han cruzado fronteras generacionales. No son solo para jóvenes enamoradizas, tienen narrativas que atrapan a todos. Betty pasando de Divit a Ferit, y luego volviendo a Divit para pasar a Yaln y Ozgur, demuestra que el carisma de Khan es camaleónico. Cada personaje le ofrece algo distinto, pero la constante es él. Es probable que Khan, al ver esto desde su hotel o su casa en Italia, sintiera una mezcla de nostalgia y gratitud. Quizás pensó en su propia familia, en sus propias abuelas, y sintió ese calor de hogar que a veces falta cuando estás rodando en lugares lejanos o viviendo en hoteles de lujo. La frase, "me haréis llorar", no fue escrita a la ligera. En el mundo del espectáculo, donde todo se mide por likes y tendencias, una confesión de vulnerabilidad así vale oro. Nos acerca al ídolo, lo baja del pedestal y lo sienta a nuestro lado en el sofá, mirando a Betty con la misma ternura con la que ella lo mira a él en la televisión. Además, no podemos ignorar el impacto que esto tiene en la comunidad de fans. Al compartir esto, Khan está validando a cada una de ustedes que, quizás no ven 14 horas al día, pero que dedican tiempo a apoyarlo, a votar en encuestas, a ver sus series una y otra vez. Betty es la representante oficial de todas las albatas y seguidoras que han estado ahí desde el principio. Es un mensaje implícito de, os veo, os valoro y me emocionáis. La espera por Sandokan se hace larga, y aunque Betty aún no ha disfrutado del turco, su lealtad no flaquea. ¿Se imaginan la reacción de Betty si supiera que el propio Can Yaman ha visto su vídeo y se ha emocionado? Probablemente le preguntaría a la pantalla, ¿por qué lloras, nene? Todo está bien. Es esa simplicidad y amor incondicional lo que hace que esta historia sea la noticia del día, por encima de cualquier romance o nuevo contrato millonario. Hoy, el protagonista no es el galán, es el ser humano que se conmueve ante el amor de una abuela. Y es que al final, la conexión humana es lo más potente que existe. Desde aquí le mandamos un beso enorme a Betty, que reina. Ojalá sepa el revuelo tan precioso que ha creado. Gracias Can por ser tan de verdad. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.